para todas. Como dijimos la clase pasada, hoy vamos a comenzar con legítima defensa, que es una de las causas de justificación previstas en nuestro Código Penal. Quizás la causa de justificación más importante de nuestro ordenamiento legal, tanto por la cantidad de veces que se invoca en los casos prácticos, como por su sentido. El sentido de defensa de la persona acompaña al ordenamiento jurídico en todas sus ramas. La idea de la defensa de la persona, es común a todo el derecho. Y a la par de ser una garantía constitucional, constituye para la persona que es agredida una causa de justificación. ¿Esto qué significa? Que quien se defiende no comete ningún acto ilícito. Quien se defiende actúa dentro de la juridicidad. Negar la defensa de la persona frente a la imposibilidad del Estado de hacerlo, significaría renunciar al sentido de la condición humana, porque en última instancia no todo puede depender del Estado, sino que el Estado es para la persona. Y cuando el Estado no puede acudir en defensa de la persona, renace desde las teorías contractualistas la posibilidad de que la persona vuelva a ejercer su derecho de defensa. Ahora bien, esto dicho así, en una forma bastante filosófica, tiene sus requisitos legales, es decir, no toda defensa va a ser legítima, sino la defensa que se realice con los requisitos establecidos en nuestro Código Penal. Por eso es muy importante, en este punto, leer el artículo 34, inciso sexto del Código Penal, y el artículo 34, inciso séptimo del mismo ordenamiento, donde está regulada la legítima defensa. Artículos donde está regulada la legítima defensa propia y la legítima defensa de terceros. Es importante también tener en cuenta el artículo 35 del Código Penal. ¿Por qué? Porque en este artículo se refiere a los casos de exceso y son bastante comunes los casos de exceso para saber cuándo una persona está habilitada a invocar la legítima defensa. Cuándo, frente a un hecho que en apariencia es delictivo, como por ejemplo un homicidio, la persona puede invocar que se defendió y que por eso tuvo que recurrir a un acto extremo, como es poner fin a la vida de otro. De la crónica de los diarios, y ustedes pueden hacer este ejercicio, van a observar que son frecuentes los casos de homicidios en estado de legítima defensa. No así tanto otras situaciones, no así tanto la invocación de la legítima defensa en otras situaciones. Sin embargo, también las podemos encontrar. ¿eh? Si ustedes leen el Código Penal, en el artículo 34, inciso sexto, van a observar que, a diferencia de lo que ocurre en otras legislaciones, como por ejemplo la legislación alemana, a la persona le está posibilitada la defensa de todos los derechos, no solamente
la invocación de la legítima defensa para los casos de la vida o la integridad física, como es en el caso de otras legislaciones. Fíjense, artículo 34, inciso sexto, establece: el que obrara en defensa propia o de sus derechos, defensa propia se refiere a la vida, o de sus derechos, cualquier derecho, se puede defender la propiedad, se puede defender la vida, la integridad física, la dignidad, el honor. Es decir, ¿qué pasa cuando una persona frente a un insulto contesta con un insulto? O cuando un insulto inclusive contesta con una bofetada. Ahí se está defendiendo el honor. ¿Qué pasa cuando ya hemos analizado la clase pasada el caso, alguien ponía el caso de un médico paraguayo que había defendido sus bienes e inclusive su vida? Bueno, ahí, más allá de que sea la vida o la propiedad, ambos bienes son perfectamente defendibles. Y dice el Código Penal, siempre que concurrieren las siguientes circunstancias, que en realidad son los requisitos de la legítima defensa. Son los requisitos de la legítima defensa, que como dice el Código, deben concurrir. Es decir, no se... En estos casos no puede haber un requisito que prescinda y prescindir del resto. Tienen que encontrarse todos los requisitos para poder invocarla. Puede ocurrir que falte algún requisito o que algún requisito esté incompleto. En esos casos nos vamos a encontrar frente a situaciones de plena punibilidad, es decir, de la habilitación del Estado para imponer un castigo, o puede ocurrir también que frente a la ausencia de uno de estos requisitos o a encontrarse incompleto alguno de estos requisitos, estemos en presencia de una legítima defensa imperfecta. La clase pasada nosotros habíamos analizado el caso de la persona que pretende defender su honra frente a encontrar a su esposa con otra persona en una situación, digamos, amorosa. El que se defiende en realidad es decir, hay por un lado, una situación de defensa del honor por parte del esposo, pero en realidad hay una defensa de la vida por parte de quien se encuentra en una situación, digamos, entre comillas, non santa. Es decir, el amante, el novio de la esposa, etcétera, quien fuese. Esto con toda la relatividad que hoy tienen estas cuestiones. Ahora, no se le puede negar el derecho a defenderse a la persona que está en esa situación que ha provocado, digamos. Es decir, no resultaría razonable que el derecho no le genere algún tipo de habilitación para defenderse. No plena, porque faltaría uno de los requisitos de la legítima defensa que vamos a ver, porque ha provocado la situación, no plena, pero no se le puede negar el derecho de defensa. Vamos rápidamente a decir cuáles son los requisitos de la legítima defensa previstos en el artículo 34, inciso sexto del Código Penal, y luego los vamos a ir analizando. Primero, necesidad racional del medio empleado para impedir, primero agresión ilegítima. Primero que haya una agresión ilegítima, que vamos a ver qué es la agresión ilegítima. El inciso A. El inciso B, necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión. Y el último, falta de provocación suficiente por parte de quien invoca la defensa. En el caso este que estamos analizando, faltaría la falta de provocación suficiente, porque este hombre se defiende de la agresión del esposo, que lo siente como una agresión, pero provocó la situación. Entonces vamos a ver después cómo
se pueden resolver estos casos. Estos casos que tienen un nombre, tienen un latinazgo, que después lo vamos a ver, pero se vincula con estas situaciones que son muy frecuentes en la realidad. Pero cada día son muy frecuentes y cada día sorprenden menos. Entonces, hoy podemos decir que la posibilidad por parte de defender la honra a partir de un concepto que ha cambiado de honra, esto ya lo hablamos la clase pasada, bueno, las posibilidades de que el esposo agreda al, a la persona que está en una situación non santa o a su mujer, disminuyen mucho porque, bueno, hoy ha mutado el concepto de fidelidad, hoy ha mutado el concepto de la defensa del honor en estos casos. Decíamos la clase pasada que códigos anteriores y jurisprudencia anterior habilitaba más en estos casos a suprimir la vida de la persona que no estaba, que fue ofendida a partir de la pérdida de esta afrenta al honor, que el derecho del otro a defender la vida. Pero bueno, hoy, como decíamos, esto ha cambiado. Hay una sociedad que se encuentra en una posición de tolerancia respecto a estas situaciones, y en consecuencia el derecho también debe adaptar sus valoraciones a esto. Bien, ¿qué es una agresión ilegítima? Parece una perogrullada preguntar esto, pero no lo es. ¿Por qué? Porque hay situaciones que pueden prestarse digamos, a la discusión. La agresión debe ser fundamentalmente un acometimiento, un avance intencional de una persona contra otra. Solo pueden agredir las personas. Por eso se encuentran excluidas de la posibilidad de legítima defensa los ataques de los animales, y en estos casos debemos encuadrar la defensa que la persona realiza respecto del ataque de un animal en otra situación, que es la del estado de necesidad. Se discute la situación de las personas inimputables, es decir, si puede haber defensa por parte de una persona cuando es atacada por un loco, cuando es atacada por una persona que no es imputable, o por un niño, por ejemplo. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Cómo se resuelve? En estos casos, en general, se admite la posibilidad de la defensa, pero debemos tener en cuenta aquí el inciso B en especial. Es decir, que la respuesta sea proporcional al ataque. Es decir, hay un elemento de la legítima defensa que es fundamental, que es el del inciso B, que es la proporcionalidad en la reacción. Frente a una acción, la respuesta debe ser proporcional. Cuando el Código Penal dice necesidad racional necesidad racional de defenderse, es decir, la necesidad racional de defenderse, esto está vinculado con la proporcionalidad que debe haber entre el ataque y la respuesta. Bien. La agresión puede ser física o verbal, puede agredirse por cualquier medio. Una carta injuriosa puede mover una respuesta injuriosa, ya sea por vía telefónica, por mail, etc. Es decir, no puede ser excluida ningún modo de agresión, porque como decíamos antes, no solamente nos podemos defender nuestra vida, sino cualquier derecho, y por ejemplo la honra
es algo que se puede defender, se debe defender, y bueno, el modo para defenderlo debe ser también proporcional al modo que se emplea en la agresión por parte de la persona que ofende. La ley dice agresión ilegítima. La ilegitimidad tiene que ver justamente con lo que estamos estudiando, que es la antijuridicidad. Es decir, no se requiere que la agresión sea delictiva, basta con que sea contraria al derecho. Es decir, eh, eh, aquí es decir, no hay necesidad de tipificar eh, la, la agresión como una conducta delictiva, sino que alcanza con que la conducta sea antijurídica y se viva como también como una agresión por parte de la persona que se ha defendido. Bien. Un minutito, por favor. ¿Me escuchan? ¿Me pueden escuchar? Hola. Sí, sí, te escuchamos bien. Bien, perfecto. Sí, sí. Bueno. Bien. Decíamos entonces que la agresión tiene que ser ilegítima y debe ser también actual o inminente. ¿Esto qué se refiere? ¿A qué nos referimos? Que no puede ser una agresión del pasado, es decir, solamente es permitida la respuesta cuando la agresión se está produciendo o se está a punto de producir. Por eso el carácter que impone el Código Penal de inminencia de la agresión. ¿Eh? ¿Se escucha ahí? Sí, pues no, Sí, profe, se escucha bien. Profe, apagó la cámara y el micrófono. ¿ahora está bien? Ahí está, perfecto. Bien, Sí, bien, ahora bien, sí. perfecto. Bien. Muy bien. Un minutito, por favor. Ah, bien. Bueno, les decía entonces que la situación debe tener actualidad. Es decir, se debe estar produciendo la agresión para poder habilitar la respuesta legítima. Si no hay una posibilidad de, si no hay actualidad, no hay posibilidad entonces de invocar la legítima defensa. Un minutito, por favor. Bien. Y la inminencia, hablábamos de la actualidad, creo que la actualidad, se comprende lo de la actualidad, ¿no? Si no puede haber legítima defensa, por ejemplo, supónganse, una persona encuentra a otra con la campera que le robó. No puede ir y tomarla
increparle y tomarle que tiene su campera e inclusive poner mano sobre la otra. Ahí estaría haciendo justicia por mano propia. Es decir, el riesgo de la legítima defensa, y creo que el límite de la legítima defensa, podemos decir que es el riesgo de hacer justicia por mano propia, que es lo que el legislador no quiere, y por eso los requisitos que impone, entre ellos el de la actualidad o inminencia de la agresión. Es decir, de lo que se trata es de evitar la justicia por mano propia. Por eso la agresión debe ser actual o inminente. Si una persona encuentra a otra con su campera o con un celular que le pertenece, debe recurrir a la autoridad a realizar la denuncia o si hace la denuncia y todo lo demás, un trámite no termina nunca, bueno, rápidamente encontrar un policía que la demore, pero no hacer justicia por mano propia. Aquí no va a poder invocar la legítima defensa frente a las lesiones, por ejemplo, que sufra la persona que tiene la campera o el celular. Porque aparte ustedes piensen que no es certero el derecho que puede existir por parte de la presunta víctima de esa lesión. Porque piensen esto, piensen que si pasaron 4 o 5 días, la persona pudo haber vendido la campera, se la pudo haber prestado a un hermano, o lo mismo con el celular. Es decir, entonces sería una acción quizás injusta la de quien se lleva, quien pone mano sobre el otro. Entonces la ley lo que trata de evitar es la justicia por mano propia, porque la justicia por mano propia, es decir, nunca es certera. No es certera muchas veces la justicia que emite la Administración de Justicia, menos la que se hace por mano propia. Más allá de que el sistema de justicia por mano propia es el que toda la organización del Estado trata de evitar. Es decir, una de las fundamentaciones del Estado moderno es y de la delegación que los ciudadanos hacen sobre el Estado y que legitima las teorías contractualistas que nos rigen, es evitar justamente la violencia que se da cuando cada uno cree tener derecho a hacer justicia. La justicia se realiza a través de la administración de justicia, con todas las formalidades que este sistema tiene. Por eso ustedes estudian Derecho, para saber cómo debe procurarse la justicia. Bueno, acá hay varias preguntas que si ustedes están con los micrófonos prendidos, a mí me gustaría que las hiciesen directamente como si fuese una clase presencial, porque es mucho más divertido y además para mí realmente es bastante dificultoso hablar y leer al mismo tiempo el chat. Lo puedo hacer, pero me parece más dinámico que ustedes pregunten, así que si quieren levantar sus manos a través es decir, tanto físicamente como a través del mecanismo que les permite la pantalla, háganlo. Creo que habían hecho preguntas. Yo tengo una pregunta que justo le hicieron en el chat. A ver, espera. Sobre las A ver, amenazas. ¿quién está hablando? Dalma. Dalma. A ver, alguien había preguntado antes. ¿Quién es? Por chat preguntaron. Bueno, a ver. No sé A si ver, lo bueno, puede leer o si vamos a quieren que hacerlas lo lea. oralmente, dale. A ver, dale, Dalma, pregunta. No, que alguien puso en el chat sobre las amenazas. O sea, una amenaza no es, o sea, no puedes defenderte legítimamente, no sería legítima defensa. Tiene que ser actual y estar produciéndose, ¿no? No, justamente las amenazas
las amenazas, es decir, está muy bien porque la amenaza siempre es, la amenaza es algo que va a futuro, es decir, no tiene actualidad, pero puede haber inminencia, puede haber inminencia en las amenazas, sobre todo en muchos casos donde hay antecedentes de situaciones violentas que precedieron a las amenazas. Y uno de esos casos, que es típico, son las situaciones de violencia de género, a punto tal que nosotros dijimos que la situación tiene que ser actual, si la agresión tiene que ser actual o inminente. A punto tal que el anteproyecto Zaffaroni y ya muchos fallos establecen que debe presumirse la inminencia en la agresión cuando se trata de situaciones de violencia de género. Y hay antecedentes de ataques de parte de la persona imputada. Es decir, en estos casos, en los casos de violencia de género, por ejemplo, hay otros casos también, pero acá hay una construcción que realmente es importante. Es decir, hay una defensa que se presume legítima cuando las situaciones de ataque son inminentes. Hay varios fallos, inclusive hay un fallo del 2005 del Tribunal Oral Criminal 3 de Mar del Plata, que fue ratificado por la casación y ha sido objeto de comentarios, uno de los primeros fallos de acá de la Argentina. Después hay un fallo de la Corte, una causa Leiva, de la Corte Suprema, donde también se dice algo más o menos parecido. Y esto luego fue aceptado por la doctrina y, como les decía, el anteproyecto Zaffaroni en el año 2014 preveía que debía presumirse, es decir, generaba una situación de defensa, de lo que llaman legítima defensa privilegiada, ¿sí? Donde no era necesario probar la inminencia del ataque. Se daba por supuesto en los casos de violencia de género. Esto me parece que es importante. ¿Había alguna otra pregunta? No sé. ¿En el chat? Bien. Profe, yo tengo otra consulta. No sé Sí. si alguien estaba antes que hable, pero con respecto a la situación, un sujeto, por ejemplo, ¿no? Es muy común esta situación, que en pos de la defensa de su propiedad decide electrocutar su portón o poner, que es muy común también, vidrios punzantes sobre, ¿no? sobre las paredes. Y lesiona, ¿no? a un sujeto que quiere entrar a la casa. O sea, en ese caso se podría alegar la legítima defensa ante una posible denuncia. Es muy buena la pregunta. Hay una previsión específica para estos casos. Estos casos se llaman casos de ofendículas. De ofendículas o mecánicas o mecanismos, defensas mecánicas predispuestas. Defensas mecánicas predispuestas u ofendículas. Aquí rige el principio que nosotros antes habíamos comentado, que es el de proporcionalidad. Es decir, no es lo mismo electrificar nuestra casa con una pequeña carga eléctrica que electrificarla con 220 watts, ¿me entienden? Si no es lo mismo una pequeña molestia, tipo para evitar que alguien se cosquillee, que algo que realmente al tocarlo causa la muerte. Es decir, lo que tiene que tener en cuenta la defensa siempre es la posibilidad de no suprimir la vida del otro o no afectar la dignidad del otro.
¿Eh? Esto es algo que es una construcción doctrinaria. Es decir, no podría invocar la legítima defensa quien pone una carga eléctrica muy grande. Es decir, a ver, quien pone vidrios en su pared medianera o rejas con pinches, o un perro, por ejemplo, guardián. En estos casos, digamos, frente al ataque de los ladrones es algo previsible. Ahora, no poner una carga eléctrica de modo tal que suprima la vida, si llega a suprimir la vida del otro. Es decir, no hay, si acá rige el principio constitucional de que no hay derechos absolutos. No hay un derecho absoluto a la defensa. La defensa debe ser proporcional, debe ser razonable. Hay solamente dos casos, es decir, dos casos donde la ley, en principio, presume es decir, presume la legítima defensa sin necesidad de probar todos estos requisitos, que son los casos de legítima defensa privilegiada, dentro de los cuales se quería incluir los casos de violencia de género. Es decir, si ustedes leen el artículo 34, inciso sexto, infine, les pido a alguien que lo lea en voz alta, lo vamos a pasar a explicar. ¿Alguien lo puede leer? 34, inciso sexto, infine. Profesor, una pregunta. ¿Qué ¿Quién habla? principio era? Oscar, ¿qué principio era? ¿Quién habla? Oscar Cabral, ¿qué principio era el que nombró recién? ¿Qué principio de qué? Que no hay derechos absolutos. Proporcionalidad y No, racionalidad, dijo. Cuando dijo defensas mecánicas predispuestas. Claro. Defensas mecánicas predispuestas u ofendículas. No te conozco la cara, Oscar. ¿No tenés cámara? No, no tengo cámara. Bueno. Defensas mecánicas predispuestas u ofendículas. Esto es son construcciones doctrinarias, pero bueno, aceptadas por la jurisprudencia. En estos casos, rigen el principio de proporcionalidad, es decir, Abigail ahí lo que me preguntaba es qué pasa, ¿se puede? Sí se puede, y es legítima la invocación de la defensa de la propiedad. Pero no hay derechos absolutos, y como no hay derechos absolutos, la defensa debe ser proporcionada, debe ser razonable. No puedo poner 220 watts y generar con esto la muerte de nadie. Es lo mismo que sería algo parecido a una defensa desproporcionada de la propiedad por sobre la vida. Es decir, si bien hay derecho a defender, si bien hay derecho a defender todos los derechos, debe ser en una forma proporcionada al ataque recibido. Aquí se suele ejemplificar con el caso de la persona que está en silla de ruedas y observa cómo un niño quiere robar de su casa una manzana. No tiene forma de comunicación, lo único que tiene es una escopeta. Toma la escopeta y para evitar que le roben una manzana, dispara contra el niño y lo mata. ¿Era necesaria, para defender la vida, era necesaria la acción? Sí, no tenía otra. Es decir, no tenía otra posibilidad porque no estaba comunicado, estaba solo, no podía correr, le gritó y el niño no paraba, ¿no es cierto? Bueno, pero en estos casos, ¿qué es lo que ocurre?
en estos casos ocurre que la defensa no es proporcional. Es decir, no es proporcional suprimir la vida de un niño para defender una manzana. Por lo mismo ocurre en menor escala, pero digamos, el ejemplo es válido para explicar por qué las defensas mecánicas predispuestas también se llaman ofendículas, porque no pueden ser absolutas, deben ser proporcionadas a la defensa de la propiedad. ¿Sí? En ese caso, yo le quería preguntar si encuadra dentro de lo que sería por ahí un exceso en la legítima defensa o no hay legítima defensa. Digo, en el ejemplo de dispara a este señor que no tenía otra opción, según él, al niño y lo mata, ¿no? ¿Es un exceso de legítima defensa o no es legítima defensa? Es muy buena pregunta, es muy buena pregunta. En general, el exceso, o los excesos, porque vamos a ver que hay básicamente dos tipos de exceso, el exceso en los medios o intensivo y el exceso en la causa, que se da cuando, por ejemplo, en el caso en el caso del amante, que vimos antes, habría aquí una posibilidad de invocar exceso en la causa. Pero en general, en los excesos, sobre todo en el intensivo, que sería el caso del parapléjico, lo que debe darse es, en todos los casos, lo que debe darse para poder invocar la legítima defensa en exceso o el exceso en la legítima defensa, deben darse todos los requisitos de entrada. Es decir, a mí no me gusta en el caso este del parapléjico la posibilidad del exceso. Yo me inclinaría más por el homicidio simple, porque de entrada es desproporcionada. De entrada, es decir, hay necesidad, sí hay necesidad, pero la necesidad debe ser racional. Y de entrada no hay racionalidad en la respuesta. ¿Me entendés, Lucas? Entonces, si de entrada no hay racionalidad, no podemos invocar, no podemos invocar en favor de él el exceso. Porque el exceso lo que supone es que la acción comenzó siendo legítima y terminó no siéndola. Acá no fue legítima de entrada. Por ejemplo, en el caso de estos casos de rencillas que se dan con mucha habitualidad, de defensa de la propiedad por personas que están armadas, etcétera, ¿no? Que son hechos muy desgraciados. En todos estos casos, en principio, la reacción de las personas es legítima y terminaron siéndolo. Estos son casos probablemente que puedan ser encuadrados en el exceso. Más allá de que el exceso está muy cuestionado hoy día por un sector de la doctrina, porque se considera que esta figura ha justificado muchos casos de violencia institucional. Es decir, es muy frecuente observar que las fuerzas de seguridad invocan los casos de exceso intensivos para salvar su responsabilidad. Entonces, bueno, cierto sector de la doctrina trata de llevar esta causa de inculpabilidad o esta culpabilidad disminuida a las situaciones de inculpabilidad. Lo cierto es que el exceso sigue siendo ley positiva en nuestro Código Penal y los proyectos tampoco la han suprimido. Un caso de exceso es el de Chocobar. ¿Recuerdan el caso Chocobar? ¿No lo recuerdan? Sí, profe, lo recuerdo. Bueno, el caso Chocobar fue así calificado: exceso en el cumplimiento del deber, no exceso en la legítima defensa, exceso en el cumplimiento del deber porque se trataba de un policía que, es decir, fue procesado, inclusive yo calculo el juicio se debe estar por hacer o en breve, si no hay juicio habrá juicio abreviado. Bueno, así es.
¿eh? Profe, Bueno, volviendo al tema. Decíamos entonces que, bueno, queda satisfecha la respuesta, Abigail, sí. profesor, Sí. yo tengo un comentario tengo una opinión con respecto a lo de Chocobar, porque yo los puse en filosofía del derecho, no sé si sería de su interés escucharla. Sí, sí, por supuesto. Para eso es la clase. La clase no es un monólogo, sino que pretende ser un diálogo. Bien, yo me acuerdo que argumenté a la falta de capacitación del personal de la fuerza de seguridad que ante situaciones como estas, por ejemplo, la amenaza con cuchillo es una de las más peligrosas dentro de lo que es, ¿no? Porque el cuchillo vaya para donde vaya, corta. Y a 3 metros, un poco menos de 3 metros, es un arma que ya produce la muerte en cualquier sistema de ataque. Y para mí no fue desproporcional la defensa, considerando que era el único medio que tenía para defender la vida y considerando que no tenía otra preparación más que usualmente las personas que utilizan arma de fuego, o sea, tienen al arma de fuego como el primer elemento de defensa, por su falta de preparación también, ¿no? ¿Algo más? No, me gustaría saber qué opinan, nada más, los puse por eso. Lo que opino es que un juez de primera instancia y una Cámara confirmaron el procedimiento por exceso en el cumplimiento del deber. Se supone que los funcionarios públicos tienen especiales responsabilidades, entre ellas saber merituar la actualidad o la inminencia del peligro, y acá el peligro ya no era ni actual ni inminente, entonces por eso consideraron que había un déficit en el cumplimiento del deber, y por eso Chocobar terminó procesado y espera su juicio oral por exceso en el cumplimiento del deber, es decir, homicidio, creo que calificado, porque es hecho por un policía en el cumplimiento del deber. Pero él Yo estaba le digo lo defendiendo, que... si ¿Cómo? no me equivoco, él estaba defendiendo a un ciudadano americano que había sido apuñalado más de 10 veces, ¿no? O 10 veces, algo así. Sí, lo que ocurre es que luego es decir, luego de este hecho, los ladrones se escapan y este hombre trata de atraparlos. Es decir, el hecho ya había, es decir, había acabado. ¿Eh? Este, eso fue lo que establecieron los jueces. Que todavía, por supuesto, el caso no está cerrado, pero la situación de hecho que se determinó hasta este momento es esa. ¿Sí? Inclusive creo que ustedes tienen el fallo Chocobar en la página en el blog de la materia, ustedes tienen el fallo Chocobar si lo quieren leer. Es decir, el fallo del juez de primera instancia y creo que también la ratificación por parte de la Cámara. Es decir, más allá de la opinión que cada uno pueda tener, hay algo que es facultad exclusiva de los jueces, que es la determinación de los hechos. Es decir, digamos que las personas que determinan los hechos en los sistemas democráticos son los jueces. ¿Por qué? Porque tienen la posibilidad, la mejor posibilidad de hacerlo, tienen toda la evidencia frente a sí, tienen la opinión del fiscal y tienen la opinión del defensor y del querellante, y a partir de ahí determinan los hechos. Los hechos se determinaron como los jueces lo establecieron, y la forma que lo establecieron es esta, Facundo. Después, las opiniones son libres, cada uno puede opinar lo que quiera, los hechos fueron estos. Y el modo en que los jueces consideraron que había ocurrido es esta calificación, un exceso en el cumplimiento del deber. Hasta ahora, porque el caso todavía no tuvo juicio. Así que bueno, por supuesto, esto es opinable, pero yo me limito un poco a repetir lo que los jueces han fallado hasta ese momento. Y sí, lo que considero de mi parte es que hay que ser muy exigentes con
con quienes tienen a su cargo el manejo de la seguridad pública y en especial que están habilitados para la utilización de armas de fuego. Porque, bueno, ahí se puede Puede poner en ser que una riesgo. pericia de gendarmería determinó que él había disparado al piso. No sé, hay que leer el fallo, Facundo. El fallo está publicado y los hechos, es decir, lo que te acabo de decir es lo que el fallo dice. Perfecto, profe. Esto es lo que te puedo comentar. Después, lógicamente, cada uno puede tener una posición, digamos, en esto se observa siempre que hay personas que tienen una propensión a tener mayor simpatía por las fuerzas de seguridad y hay otras personas que tienen una propensión a tener mayor simpatía por las personas que burlan la ley o tienen una actitud más protectora hacia los vulnerables. Lo cierto es que hay que determinar los hechos y dar respuesta la mejor respuesta a partir de el texto de la ley. Y el texto de la ley marca que así como existe el homicidio simple, existe la legítima defensa, pero también existe el exceso en la legítima defensa. Y este caso parece ser que no es un caso de cumplimiento del deber, no es un caso de un homicidio simple, sino que los jueces lo determinaron en esta digamos, composición e inteligencia de los hechos como un caso de exceso en el cumplimiento del deber. Y es muy probable que haya sido así. Hay que ver, en definitiva, qué se puede establecer, cuál es la verdad que se puede establecer después de un juicio. En la, digamos, en la epistemología de los procesos de conocimiento de la verdad, la sociedad ha elegido la realización de los juicios como el modo de conocerla. Entonces, lo que vos me decís, disparó desde el piso, y si todavía no hicimos el juicio, no sabemos qué es lo que se pudo probar y lo que no se pudo probar. Es un hecho que debe ser probado, acreditado todavía. Lo que vos me decís, que disparó del piso y todo lo demás, es hasta ahora simplemente un dato, un comentario que puede figurar en el expediente, pero no tiene corroboración. Los jueces lo que han hecho hasta ahora es considerar esta situación a partir de los elementos que tienen, que son todos provisorios. Todos los elementos que hay en una instrucción son provisorios hasta tanto no tengan la validación de un juicio contradictorio. Prueba procesalmente, que es lo que pueden valorar los jueces para dictar una sentencia y realizar un juicio apodíctico acerca de lo ocurrido, de la verdad, es lo que tiene controversia. ¿Y qué es lo que tiene controversia? Lo que tiene contralor. ¿Por parte de quién? De todas las partes. Esto ocurre luego de la realización de un juicio. Antes de la realización de un juicio no es posible afirmar que algo fue de tal manera o de tal otra. Provisoriamente es así. Y provisoriamente lo que los jueces consideraron hasta ahora es que en estos casos hubo un exceso en la legítima defensa. En el cumplimiento del deber. No hubo un debido cumplimiento del deber, no hubo un homicidio simple, sino un exceso en el cumplimiento del deber. Sino una posición que a la luz de cómo se describieron los hechos, parece bastante razonable. Con esto damos conclusión a la discusión, ¿o tenés alguna otra inquietud, Facundo? Se fue Facundo. No, profe, está muy bien. Simplemente le quería decir que yo no tomo postura ni por un lado ni por el otro. No soy más propenso a defender ni a la fuerza de seguridad ni tampoco a los más desprotegidos. Simplemente le planteé una opinión del caso por ser un poco conocedor del tema y nada más. Pero no me pongo ni de la postura ni de un lado ni del otro. No defiendo ni a uno ni al otro. Si la justicia después determina que uno cometió un exceso, bueno, que lo pague, pero no me pongo del lado de ninguno. Muy bien. ¿Qué otra pregunta?
Abigail. Loren no lee el chat. Yo me había quedado una pregunta, profesor. Usted había mencionado sobre legítima defensa 2 casos privilegiados de legítima defensa. ¿Cuáles eran? Vamos ahí. A ver, ¿quién puede leer el artículo 34, inciso sexto, segunda parte? Hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí. A ver, el 34 inciso segunda parte, a ver. ¿El último párrafo? Sí, sí. Se entenderá que concurre en estas circunstancias respecto de aquel que durante la noche rechazar el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de su casa o departamento habitado o de sus dependencias, cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor. Igualmente respecto de aquel que encontrare a un extraño dentro del hogar siempre que haya resistencia. Bien. Estos son los 2 únicos supuestos de legítima defensa privilegiada previstos en el sistema penal argentino. Son estos 2. Lo de violencia de género es un proyecto, es el anteproyecto Zaffaroni que no está vigente. Y es algo bastante tenido en cuenta por la doctrina. Pero no es ley positiva. La ley positiva argentina contempla solamente estos 2 casos de legítima defensa privilegiada. ¿Qué quiere decir legítima defensa privilegiada? Lo que la ley dice, es decir, que no es necesario que concurran los requisitos del artículo 34, inciso sexto, es decir, agresión ilegítima. Se supone que hay agresión ilegítima, se supone la necesidad racional del medio empleado, y se supone que no hay provocación suficiente por parte del que se defiende. ¿Cuándo? Cuando alguien rechaza y genera cualquier daño sobre la persona que ingresa de noche en un hogar, una ventana, una puerta, o trepa una pared. Si una persona trepa una pared y pasa del otro lado, de noche, puede, digamos, la víctima, el agredido, tiene derecho a realizar cualquier daño. Lo mismo si la encuentra dentro de la casa, sea de noche y de día, y ofrece resistencia a irse. Acá la ley presume que concurren todos los requisitos. ¿Y esto por qué? Porque... ¿Cualquier daño, profe, incluso matarlo? Sí, sí. Sí. Sí, es una... Por supuesto que esto admite prueba en contrario. La ley lo que dice es que se presume la concurrencia de los requisitos. Pero, ¿qué quiere decir que se admite la prueba en contrario? Que puede ocurrir que haya sido engañada para estar en la casa de alguien, adentro de la casa de alguien. Pero bueno, la ley no entra en estas disquisiciones de prefabricación de causas de justificación, sino que trata de ser clara en cuanto a que si se dan estos requisitos, hay una presunción, es decir, en estos casos hay una presunción de que se dan los requisitos, cuando se dan estas circunstancias de hecho. Lo que es controvertible es que estas circunstancias de hecho hayan existido, pero es un tema probatorio. Es otra cuestión. A ver, no podría invocar la legítima defensa privilegiada quien mata a otra persona en su hogar, por estar en su hogar, y antes la había invitado a la casa. Se supone que se encuentra con alguien en su casa y que se resiste a irse. Son 2 cuestiones distintas. Bien. Y la nocturnidad como elemento importante, no solo para la legítima defensa, sino también cuando se comete un delito como elemento que agrava, ¿no? Un delito. Digo, la nocturnidad aparece siempre como elemento importante. Sí, sí, por supuesto, es muy buena la reflexión. Creo que inclusive cuando nosotros leímos el 40 y el 41 segunda parte, me parece que
No, no está tomado no está tomado como elemento, pero podríamos incluirlo como la modalidad, la circunstancia de tiempo, por ejemplo, lugar, modo y ocasión, que demuestran una mayor peligrosidad. La noche, en general, genera menores posibilidades de defensa, y es tomada, en este caso, como un elemento que favorece las posibilidades de alguien de generar un daño, ¿no es cierto? Bien. El escalamiento, por ejemplo, también es una circunstancia que ha sido especialmente considerada por el legislador en el artículo 163, inciso cuarto. Pero la noche, como circunstancia de tiempo, siempre genera una mayor facilidad para la impunidad y para la efectividad del crimen. Por eso la ley, en este caso, habilita la justificante privilegiada cuando se trata no solamente de escalamiento, de rotura, de fracción de puerta-ventana, sino también cuando se hace de noche. Es decir, el requisito nocturnidad es concurrente con la fractura. No alcanza con que sea de noche, sino que tiene que ser de noche y tiene que haber escalamiento y rotura, y no alcanza solamente con la rotura de día o el escalamiento de día, sino que tiene que ser de noche. Sí, son estos dos requisitos. Bien, vamos entonces a continuar analizando. Habíamos dicho de que la agresión tiene que ser ilegítima, y el inciso B se habla de necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión. Esta situación, la de medir la racionalidad, bueno, es una circunstancia muy casuística y que tiene que ver también con las circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Por qué? Porque aquí no se trata simplemente de repeler con el mismo medio con que es atacado, porque las circunstancias de persona puede hacer que la defensa sea desproporcional. Por ejemplo, ustedes deben haber escuchado hablar de que alguien tiene los puños prohibidos. ¿Nunca escucharon hablar de los puños prohibidos? De los boxeadores. Claro, muy bien. ¿Alguien más escuchó hablar de los puños prohibidos? ¿No? De Bien. alguien también que practica artes marciales también. Bien, por eso. Es decir, son personas que por su especial versación tienen en la realización de las artes marciales o del boxeo, tienen que limitar sus medios defensivos a justamente la finalidad de la defensa, no a ir más allá. Entonces, una persona, supónganse, ignora que la persona a la cual va a atacar es un boxeador o es un especialista en artes marciales. El otro tampoco anda con el cinturón negro de karate todo el día por el centro de la ciudad. Entonces, la ataca y se defiende. Bueno, el que se defiende tiene que defenderse con racionalidad, no aprovechando su circunstancia de ser, y no ir más allá aprovechando la circunstancia de ser una persona que puede causar mayor daño que el que requiere la defensa legítima. En este caso podemos estar ante un exceso o inclusive frente a un homicidio simple. Bien, es decir que por eso la necesidad racional tampoco es arma contra arma. Tampoco es arma contra arma. Aquí hay que ver concretamente las circunstancias
Es un baremo amplio que tiene el juez, si es una carta amplia que tiene el juez esta. No es una fórmula cerrada. La necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión no es una pauta cerrada, sino que es una pauta de interpretación que genera un margen de discrecionalidad lo suficientemente amplio para poder utilizar esta herramienta justificante y con racionalidad. Bien. Cuando la ley dice impedir o repeler, la agresión se está refiriendo a la actualidad o a la inminencia. Se repele cuando es actual la agresión y se impide cuando es inminente. Por ejemplo, la jurisprudencia ha establecido que el ademán de sacar un arma puede ser, para quien se defiende, una circunstancia objetiva lo suficientemente importante como para creer que va a ser víctima de un asalto, por ejemplo, o de un ataque. El ademán de llevar una mano a la cintura. Bien. Bueno, por último, esta situación de falta de provocación suficiente. Es decir, la persona que se defiende no debe haber provocado suficientemente la agresión. Es decir, no debe ser... ustedes saben que las situaciones humanas son dinámicas. Entonces, muchas veces no se sabe quién comienza una agresión. Es decir, y por eso la agresión, es decir, la falta de provocación debe ser suficiente, porque las pequeñas provocaciones no alcanzan como para decir que una persona no puede invocar la legítima defensa porque la otra porque ha provocado la situación. Tiene que ser una provocación suficiente como para no poder invocar la legítima defensa. Por eso, en este tema de los cambios de valoración que hoy tenemos, bueno, es toda una cuestión. El caso de la infidelidad, por ejemplo, que nosotros ponemos como ejemplo, nosotros podemos decir que sobre fines del siglo XIX, principios del siglo XX, el hecho de encontrar a la esposa con otra persona, bueno, quizás podemos decir que era una provocación suficiente por parte del amante y que no daba lugar a que pueda invocar la legítima defensa, ni siquiera el exceso. Si hay provocación suficiente, si de entrada hay provocación suficiente, no habría derecho. Sobre el siglo XX, podemos decir que la evolución de esta no fuese suficiente. Y por lo tanto, está frente a una legítima defensa imperfecta. Y hoy con el cambio de valoración que hay acerca de estas cuestiones, no sé en rigor si hay derecho a invocar alguna circunstancia por parte de los deudos del marido muerto, cuando la persona que es sorprendida para defenderse termina con su vida. ¿Por qué? Bueno, porque las valoraciones han cambiado. Entonces, hay que ver si puede, en rigor, si en rigor esta persona puede o no invocar la legítima defensa plena. Me estoy refiriendo a quien se encontraba
acostado con la mujer del muerto. Es decir, hay una discusión entre Núñez y Soler sobre este punto justamente. Soler le decía a Núñez que en estos casos había provocación suficiente. Y a pie de página, dice Soler, con este pensamiento, digamos, de otras épocas, que lo único que le faltaba al amante era hacerle un corte de mangas al muerto. Esto lo dice Soler. Pero hoy las valoraciones han cambiado. Entonces, no sé si el amante no podría invocar la legítima defensa plena. No sé si realmente es una provocación suficiente o insuficiente. Esto lo podrán decir las circunstancias y lo podrán decir los jueces. Lo cierto es que las valoraciones han cambiado tanto que el adulterio no es delito y la infidelidad no es hoy una causal de ruptura si no es una causal de injuria en el matrimonio como para pedir su disolución, porque siempre hoy el matrimonio es perfectamente disoluble por cualquiera de los cónyuges con la sola voluntad. Entonces, hoy asistimos a un cambio de paradigma en las valoraciones, donde estos ejemplos, bueno, entran esencialmente en crisis. Entran esencialmente en crisis. Uno puede o no compartir estas cuestiones, pero es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Y los jueces y los fiscales y los defensores, bueno, tienen que comprender la sociedad en la que viven. Esto es un poco así. Estamos, para que pueda ser razonablemente aplicada la ley penal y la ley en general, debe responder a las valoraciones medias. Y esto ya lo decía Soler, es decir, no se puede aplicar la ley ni con la moralidad del villano, ni con la moralidad del santo, sino con la moralidad del hombre medio. Este es el modo aceptado en que se debe aplicar la ley. Bien, más allá de que los paradigmas sobre hombres medios es bastante relativa y que lo ideal en todas estas situaciones es ver en rigor cuál es el deber que en el ámbito de su organización compete a cada quien. Es decir, cuál es el deber que cada uno tenía de realizar en su momento. Y sobre los deberes, en el amor, bueno, es muy difícil de decir algo, ¿no es cierto? Es muy difícil de decir algo. Y toda vez que la fidelidad hoy no es un deber en el matrimonio conforme el Código Civil, la cuestión se torna bastante poco asible, bastante poco concreta. Bien. El tercer requisito, este tercer requisito, bueno, también lo podemos observar en otros casos. Es decir, por ejemplo, el ladrón no puede invocar falta de provocación suficiente cuando defiende. Supónganse, un ladrón ingresa en un almacén armado y el almacenero, para defender su vida y su propiedad, tira primero y mata. Los deudos del ladrón no podrían invocar, es decir, di mal el ejemplo. Supónganse que el almacenero se quiere defender y el ladrón mata al almacenero. El ladrón no podría invocar, en estos casos, la defensa de su vida porque él entró armado, él provocó la situación, y no podría invocar legítima defensa porque provocó suficientemente la situación. Es decir, provoca suficientemente
una situación injusta, el ladrón que ingresa con un arma a robar en un almacén. No puede luego invocar legítima defensa porque faltaría, es decir, faltaría esta situación de ausencia de provocación. Bien, como decíamos antes, todos estos requisitos deben concurrir, no pueden estar excluidos, no puede faltar ninguno. Ahora, puede ocurrir que haya algún tipo de error sobre algún elemento en estas circunstancias que deben concurrir. Por ejemplo, en el primer punto, en el punto A, la agresión ilegítima. ¿Alguien puede creerse agredido ilegítimamente? Por ejemplo, alguien al cual, supónganse que una persona está tomando sol en la playa y alguien alguien le tira, es decir, o se le acerca con algo frío y la persona piensa que le están agrediendo y en realidad le están haciendo una broma. Bueno, en estos casos puede haber un error por parte de la persona que sufre la agresión, que lleva el caso, es decir, no hay una agresión ilegítima, lleva el caso a otra eximente, que es el error de prohibición invencible, el error de prohibición indirecto invencible, es decir, hay un error sobre una de los elementos de las causas de justificación. No hay una conducta lícita, sino una conducta ilícita. Supónganse que el banista lastima a quien le hace la broma. La conducta del que se defiende es una conducta ilícita, porque en realidad no se estaba defendiendo de nada, era una broma que no lo dañó en lo más mínimo, sino que, bueno, se sintió, hizo una apreciación errónea de lo que estaba pasando, y si bien no va a ser culpable, el hecho no se va a considerar lícito. Esto se llama defensa putativa, porque putare viene del verbo putare en latín, que significa error, errar. Puede ocurrir también que la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión esté mal valorado por parte del que se defiende. Es decir, es lo que hablábamos antes. Cuando la necesidad comienza siendo racional y termina no siéndola, cuando el hecho, cuando la defensa comienza siendo racional, pero luego hay un exceso en la defensa, el hecho puede reputarse como un exceso intensivo y aplicarse la pena del tipo culposo conforme al artículo 35, que son los casos de exceso en los límites de la ley o de la necesidad. En este caso habría un exceso en los límites de la necesidad de defensa. La defensa era legítima hasta un punto y luego dejó de serlo. Es el caso, por ejemplo, del que le sigue pegando si una persona que se defiende de otra y cuando ya no es necesario continuar con la defensa, le sigue pegando, por ejemplo, y la mata.
estos casos hay una clara situación de exceso por la cual se debe responder. Podría ser el caso, por ejemplo, del boxeador también. Eventualmente podría tratarse del caso del boxeador. Es decir, estos casos son bastante frecuentes. Y hay exceso en la causa cuando en el supuesto del inciso C ha habido una provocación que ha sido insuficiente. Muchos de los casos estos de las situaciones de infidelidad y de adulterio se resuelven como situaciones de exceso en la causa. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Cuántos están despiertos y cuántos dormidos? No lo sé todavía. Profesor, Sí. Gonzalo. ¿qué diferencia, sí, Sí. qué diferencia habría entre homicidio simple y legítima defensa en exceso? ¿Cómo puedo corroborar cuándo una acción está en homicidio simple y cuándo en legítima defensa en exceso? Bueno, muy buena pregunta. El homicidio simple tiene una pena de 8 a 25 años y el exceso en la legítima defensa tiene la pena del culposo, que es la del artículo 84. El homicidio simple se da cuando no hay ninguna posibilidad de invocar alguna causal de justificación. Y el exceso, tanto en el intensivo como en la causa, se puede invocar cuando en principio estuvieron dados los elementos de la legítima defensa, pero alguno de estos elementos luego resultó defectuoso, ya sea por la utilización intensiva del medio o por la ausencia de una causa digamos, por la ausencia por la ausencia de este requisito que es la falta de provocación suficiente. Es decir, cuando estos requisitos no se dan de modo perfecto, sino que se dan de modo imperfecto, podemos ir al exceso en la legítima defensa. Y la pena va a resultar muy menor a la del homicidio simple. ¿Se entiende? Profesor, una pregunta. El ejemplo que dio del que pega para defenderse, pero después sigue pegando y mata. Claro, sí. ¿Usted lo dio como ejemplo del segundo requisito o lo dio como ejemplo de exceso en la legítima defensa? Sería como Las dos. un ejemplo de defectuosidad de la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión, que lleva la situación de legítima defensa perfecta a una legítima defensa imperfecta del artículo 35. ¿Entendés? Es decir, la acción comienza siendo racional porque rechaza la agresión ilegítima, pero comienza siendo racional la defensa y termina no siéndolo. Y esta irracionalidad de la defensa puede encuadrarse o en un homicidio simple, cuando se genera, te diría, un dolo autónomo, o puede ser un exceso intensivo si se trata de un error en la comprensión de lo que está ocurriendo, es decir, o una ausencia de apreciación sobre las circunstancias objetivas que llevan también a un error, ¿entendés? A un error que puede ser no vencible. Es decir, supongamos, el exceso reconoce, es decir, hay una discusión sobre el exceso, si su naturaleza es dolosa o culposa. Es decir, en general, la ley optó, en estos casos, por darle naturaleza culposa. Es decir, y lo culposo consiste en una inexacta valoración de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que llevan a continuar con la acción. ¿Se entiende? Entonces, la persona cree que es decir, que continúa en la defensa, pero en realidad no continúa en la defensa. E inclusive, es decir, se ha argumentado
los casos sí, que no solamente los casos de error, sino también los casos donde los sentimientos en ese momento generan también un desborde emocional que puede colocar el hecho en esta situación. No hay ausencia de dolo, sino ausencia a partir de las emociones de una situación de legítima defensa perfecta. Bien. Bien. Es un tema interesante este, ¿no? Y aparte que se da con mucha frecuencia y son en rigor pocos los casos que no son muchos los casos que hay, pero en general los homicidios, es decir, hablo del delito de homicidio porque es o el delito de lesiones, es donde más frecuentemente se invoca la legítima defensa. Por lo general lo que hay es una defensa de la vida, de la integridad física, lo más común. Esto no quiere decir que no puede invocarse para otros delitos, para otros hechos, pero es donde más frecuentemente se da. Bien. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Bien. Bueno, además de la legítima defensa propia, está la legítima defensa de terceros prevista en el artículo 37 del Código Penal. Sebastián Soler decía que negar la legítima defensa de terceros era como negar el Evangelio, porque, es decir, así como me puedo defender a mí, debo poder defender a los demás. El Evangelio, la esencia del Evangelio es amarse a amar a los demás como uno mismo. Entonces, si yo me puedo defender a mí, debo poder defender a los demás. Por eso Soler decía que sería como negar el Evangelio. Ahora, la ley, en estos casos, requiere que el tercero, en caso de que la agresión haya comenzado por parte del que se defiende, excluye la posibilidad de invocación del tercero de la legítima defensa cuando ha habido provocación suficiente por parte del que se defiende. Es decir, la ley excluye la posibilidad de invocar la legítima defensa cuando el tercero sabía que la provocación la había comenzado el que invoca la legítima defensa. Supónganse en una discusión de tránsito, alguien que se baja a pegarle a un colectivero, el que acompaña al que se baja a pegarle al colectivero no podría invocar la legítima defensa de frente al colectivero, porque vio todo el hecho, vio que se bajó a pegarle, vio que provocó la situación, es decir, podría, puede, lo que no puede luego es invocar la justificante de legítima defensa a un tercero. Él provocó tanto la situación como el otro. Es decir, estaba en la misma. Bien. Por supuesto, tema, pero creo que con esto más o menos tienen una idea somera de lo que es la legítima defensa. Nosotros nos encontraríamos entonces el lunes que viene para seguir hablando de justificantes. Vamos a hablar de estado de necesidad y vamos a hablar del resto de las justificantes, consentimiento del interesado,
cumplimiento del deber, ejercicio legítimo de un derecho, es el resto de las justificantes sobre las cuales nos resta hablar. Me parece que una clase sobre legítima defensa me parece que está bien. Es quizás, como decíamos al comienzo, la principal causa de justificación, en mi opinión, del Código Penal, la que más frecuentemente se utiliza y se invoca y espera. En mi actividad es decir, en mi actividad penal prácticamente nunca vi que prosperara la invocación de estado de necesidad. Sin embargo, sí los casos de legítima defensa. Así que me pareció importante hablar de este tema con la extensión que lo hemos hecho. Bueno, si no hay más preguntas, nos veríamos el lunes que viene. No sé si queda algo pendiente. Bien, listo. Entonces, muchas gracias. ¿Dónde está Pacetti, que no la veo? No sé si está. La veo, no la veo, no la veo, no la veo. Sí, Rosela, ¿te fuiste? Está hablando por el chat, me parece. Bueno, ahí entro con el celu. Bueno, Rosela, entonces te reservo la clase para el lunes que viene, ¿puede ser? Sí, perfecto. Bueno, entonces nos veríamos el lunes que viene en el mismo horario y bueno, estos serían los temas que trataríamos. Les mando un saludo a todos y a todas y bueno, cualquier cosa después la seguimos por el aula virtual. Gracias. Luego.